Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a mirar entonces una de las cápsulas de diseño web. Para ello entonces vamos a mirar varios aspectos, entre ellos la estructura. Vamos a mirar una estructura básica y que requerimos. Entonces tener la carpeta principal, necesitamos tener una carpeta IMG que es para nuestras imágenes y necesitamos entonces otra carpeta que es para la documentación CSS. Bueno, ahora bien, ya tengo unas imágenes descargadas para hacer mucho más rápido el proceso. Ahora, ¿qué necesitamos adicional? Vamos a ingresar a un generador de caracteres. Vamos a buscar, por ejemplo, Fontelo. Y de Fontelo, entonces, que nos aparecen los generadores, vamos a buscar entonces un generador de autos. Vamos a seleccionar este. Veamos, busquemos. En las redes sociales. Busquemos Facebook. Que sea el otro. De Instagram. Vemos este otro. Y busquemos otro de Twitter, por ahora, por dejar algunos. Entonces, aquí ya me muestran que tengo 4 opciones para descargar. Entonces le voy a dar la opción Download para que me descargue una carpeta que tiene que ver con las opciones del generador de caracteres. Le voy a dar a abrir. Aquí me aparece la carpeta principal y me descargó entonces una carpeta llamada Font y CSS con las opciones referidas en este caso. Entonces en CSS aparece Fontelo CSS, Fontelo Code, entre otros, que es lo que ustedes pueden apreciar. Adicionalmente a eso, vemos la carpeta Font y aquí aparece la carpeta Fontelo, que es la que vamos a estar utilizando para nuestro generador de caracteres. Entonces, la carpeta Font, vamos a copiar la carpeta Font y voy a ir a la carpeta del proyecto y la voy a pegar. La carpeta Font. Ahora me voy a buscar la carpeta Fontelo. Aquí donde está, dentro del CSS, aquí está Fontelo CSS. Lo copio y lo pego entonces dentro de la carpeta CSS para que ya me quede entonces el generador como tal para poderlo manejar. Entonces, tengan en cuenta, dentro de mi carpeta proyecto tengo IMG para las imágenes, tengo font, que es lo que acabé de descargar del generador de caracteres, y dentro de CSS está fontelo.css. Bien, entonces ahora nos vamos al Dreamweaver. Vamos a darle archivo nuevo, HTML, vamos a trabajarlo directamente, le damos crear y ya nos aparece aquí esta estructura básica de programación. Entonces, vamos a irlo guardando de una vez, archivo guardar como, lo guardamos dentro de la carpeta principal, diseño web, proyecto, y dentro de proyecto, entonces ya saben ustedes, index,
index.html y le damos guardar para que ya quede listo. Vamos a verificarlo dentro de la carpeta. De mi carpeta, proyecto, y observen que ya aparece index, que es lo que vamos a revisar. Bien, a cerrar esta que no la necesito y nos vamos a concentrar acá. Entonces empezamos a trabajar dentro del body. Arranquemos entonces aquí en este título, en title, entonces vamos a colocar autos deportivos como título. Entonces vamos a generar dentro de mi body vamos a generar primero las etiquetas iniciales para el encabezado. O sea, en este caso vamos a hacer el header. Entonces, header. Y vamos entonces dentro del header, vamos a colocar un div. Y dentro del div vamos a colocar dentro del div una clase. En este caso, generamos esta clase. Y esta clase entonces vamos a colocarle el nombre de contenedor. Y ese contenedor va a tener entonces, dentro de ese, vamos a generar un H1 y ese H1, entonces vamos a generar una clase y esa clase entonces vamos a mirar entonces el nombre de el icono del auto que nosotros estábamos descargando. Entonces veamos, se llama icon raya cap. Ese es el nombre que vamos a generarle acá. Icon raya cap. Ese es el nombre como tal que vamos a indicarle. Entonces, icon cap, colocamos el nombre. Autos deportivos nuevamente. Finaliza el H1. Dentro de ese mismo, dentro del header, entonces vamos a colocar input y ese input lo vamos a dejar con un type de qué tipo, de checkbox, que es el que me va a permitir hacer la selección con un identificador. Ese identificador, un ID o identificador llamado, esto en este caso, según los iconos que nosotros descargamos. Observen este, que es el icon raya menú. Entonces, icon raya menú, que es el que tenemos en este momento. Entonces, finaliza el input y vamos a generar un label. Y ese label, vamos a colocar el icon guión menú. Y aquí se cierra el label.
Entonces, para vincular esos estilos CSS antes del head, darle link, y ese link vamos a generarlo aquí, a mi hoja de estilos, Style Sheet, pero ¿a dónde? Entonces recordemos que nosotros guardamos dentro de quién, dentro de la carpeta CSS / observen que aquí ya me muestra qué es lo que está guardado dentro de mi carpeta CSS. Entonces, fontelo.css, que es lo que tengo almacenado en este caso. Entonces, vamos a ir verificando. Vamos a darle guardar o control S. Observen, aquí ya aparece autos deportivos y en la parte inferior aparece este icono que es del checkbox. Pero vayamos directamente a la carpeta y vamos a abrir el index. Y observen que aquí ya me aparece el icono de autos deportivos. Autos deportivos y este checkbox que es el que me va a mostrar el menú como tal, que ya lo vamos acondicionando. Listo, continuemos. Entonces, dentro del label, antes del for, vamos a generar una clase y esa clase se va a llamar icon menú. El icon menú, vamos guardando, verifiquemos, actualizamos, observen que ya me aparece. Este es el que me va a permitir activarlo o seleccionarlo. Entonces, ahora vamos a generar ese icono como tal que aparezcan las opciones desplegables. Entonces, ¿cómo lo vamos a generar? Entonces, vamos a utilizar un nav a nuestra barra de menús y dentro de esa barra de menús vamos a generar una clase que va a llamar menú. Dentro de esa clase menú, dentro de mi etiqueta nav, vamos a generar entonces y ese nav. Entonces vamos a generar vamos a utilizar varias etiquetas entonces observen que automáticamente me aparecieron 4, por eso coloqué A por 4 y automáticamente me va reflejando y vamos a ir colocando entonces lo que nosotros necesitamos que nos muestre. Entonces necesitamos que me muestre aquí en este espacio el inicio, después del inicio, entonces que me muestre autos. Vamos a generar otra, por ejemplo, digamos, a generar un blog adicional que me vaya mostrando una por una, que serían los submenús, y adicionalmente una de contacto. Entonces, vamos a ir revisando, control S, observen que aquí ya me aparecen inicio autos, blog, contacto. Si yo me voy a mi página y actualizo, ya me aparece exactamente igual, inicio autos, blog, contacto. Entonces, continuamos el proceso. Hasta aquí quedaría entonces el nav, nuestra etiqueta nav para las opciones de los menús. Ahora, esto hace parte del header, o sea, de la cabecera. Y en este caso vamos a ir acondicionando esos estilos. Vamos a darle entonces archivo nuevo. Y vamos a darle entonces
un nuevo documento y ese nuevo documento vamos a darle guardar como. Vamos a guardarlo acá y le damos el nombre de estilos.css para empezar a darle una adecuación. Vamos a ir mirando entonces cada uno de esos puntos. Entonces, estilos.css. Vamos a darle nuevamente. Démosle CSS, vamos a darle crear. Ahora sí, vamos a darle archivo, guardar como. Entonces vamos a darle estilos, CSS, lo vamos a renombrar. Sobreescribirlo, sí. Listo. Entonces, veamos. Vamos a colocar una primera opción, entonces, todo lo que tenga que ver con asteriscos, abrimos, vamos a darles un margen, una margen, 0, un coma, un padding 0 también, punto y coma, vamos a darle un box sizing. Esto es para que la caja como tal tenga una característica especial, entonces vamos a decirle un border box. Un border box y todo esté dentro de la misma caja. Entonces, vamos a agregar una fuente, veamos, busquemos Google Fonts, veamos. Veamos nuestra página de Google Fonts. Entonces, veamos, utilicemos esta. Entonces ya está, este es el tipo de fuente que necesito. Veamos cuál dejamos. Bueno, sería este, veamos, entonces seleccionemos @import. Esta línea style, que es la que necesitamos, del @import, me aparece ya el URL, entonces esto lo podemos copiar, que es lo que necesitamos. Y me voy al Dreamweaver y lo pego acá. Y con base en eso, entonces, podemos quitarle esos style, dejamos solamente la arroba y ahora entonces, para que podamos importarlo, para que me contenga dentro del documento, vamos a decirle un font family. El font family, entonces, vamos a indicarle en ese font family y en ese font family entonces podemos buscar la fuente que nosotros colocamos. Entonces, para la fuente, utilizamos la misma que es el Open Sans. Verifiquemos dónde la tenemos. Aquí está. Font Family, Open Sans.
y la podemos pegar acá. Font Family Open Sans, sans-serif.com. Entonces, utilizamos la cabecera y vamos a utilizar un width con un 100%, un height de un 50 píxeles. Utilizamos un background. Un background, vamos a darle, por ejemplo, utilicemos una que ya tengo preestablecido, coma. Utilizamos un color. Un color, entonces podemos darle uno ya preestablecido que tengo. Ustedes pueden buscar cualquier tipo de color. Utilizamos un position que sea fijo. Con base en ese position, vamos a decirle que todo me quede en la parte superior. En esa parte superior necesitamos que me quede en 0. Que me quede bien en la parte superior, que esa sería la opción top. Utilizamos un left. Un left también vamos a darle un indicador de 0. Para que comience bien desde el costado izquierdo. Y un Z-index de 100 para que siempre me tape los demás elementos. Siempre que me quede por encima. Eso es lo ideal del Z-index. Lo guardamos. Entonces, como nosotros aquí en el index tenemos esta opción llamada contenedor, bueno, acá tengo un error, contenedor, esa vamos a empezar a manejarla y esa opción contenedor tenemos que configurarlo dentro de nuestro CSS. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Tengan en cuenta lo siguiente. Aquí aparece como clase. Entonces, en este caso, para poderla configurar, nosotros, ¿cómo la tenemos que llamar? La vamos a llamar como punto contenedor. Punto contenedor. Abrimos llaves. Vamos a utilizar un width de un 98% y un margin damos un margin auto. El margin auto, punto y coma, lo eliminamos. Margin auto, listo. Control S. Aquí estamos manejando el contenedor principal. Entonces voy a darle nuevo, CSS, y voy a guardarlo dentro del CSS. Voy a darlo como menú.css. Eso para ir delimitando y dejando una buena estructura de que cuando alguien quiera hacer una verificación, sepa dónde ir a hacer las modificaciones respectivas, no que me entreguen a mí un código
y yo diga, uy, todo esto en un solo documento, pues es bien complejo de entrar a ubicarlo. Más bien dejarlo todo separado. Esa es mi forma de trabajo, ese es mi estilo. Entonces, ¿cómo vamos a manejar? En este caso, para irlo manejando. Ahora, quiero que vean un aspecto. Si yo estoy en el index o en mi CSS principal, yo puedo en un momento dado acá, gracias a este @import, que sería otra forma, trabajarlo de la misma manera y decirle, bueno, quiero traer, en este caso, con base en la URL, es lo que yo necesito traer. Entonces necesito traer mi archivo menú CSS. Observen que aquí ya aparece automáticamente. Y con eso le estoy indicando que dentro de estilo CSS me va a jalar también otro archivo llamado menú CSS. Es otra manera también de jalar los otros estilos que estén dentro de un archivo adicional CSS. Entonces vamos al menú. Entonces vamos a decirle menú. En este caso, este menú bar, que es el que tenemos, llaves, decimos un display que se nos muestre de tipo none. Eso para el menú bar. Ahora, dentro del header necesitamos que las etiquetas, o sea, el label, que me trabajen con cierta característica. ¿Cómo lo vamos a manejar? Vamos a darle un float right. Y en este float right que ya tenemos acá configurado para el header, podemos irnos a estilos y aquí debajo del contenedor vamos a decirle que los H1, ¿cómo los va a manejar? Los H1 entonces, vamos a darle un float left, o sea que me flote siempre hacia el lado izquierdo. Entonces, vamos a darle un control S. Aquí al menú también vamos a darle un control S. Index, un control S porque es la modificación de contenedor. Verifiquemos la página. Actualicemos. Inicio autos blog, contacto. Ya me aparece en la parte superior. Contenedor, tenemos la clase menú, como la tenemos nosotros aquí en los estilos. Aquí en el index miremos cómo lo tenemos. Icon menú y lo tenemos for. Como lo tenemos en este caso guardado, veamos por los iconos, icon raya menú.
Icon raya menú, veamos por qué no me estaba trabajando. Icon raya menú. Entonces aquí en mis estilos, menú CSS, aquí no hay problema, veamos acá. Entonces acá es icon menú. Vamos configurando icon menú numeral. Mis estilos, veamos si tengo algún cambio. Un tenedor H1 left. Tenemos un icon menú for icon menú. Con mi clase menú. Verifiquemos cómo está porque no me está apareciendo la barra del menú dentro del CSS. Vamos a abrir Fontelos. Y dentro de Fontelos, veamos. Para que no se haya descargado, vamos a mirarlo. Tenemos icon raya menú, tenemos icon Instagram, icon cap, que es el del auto, icon Twitter, pero sí tenemos icon raya menú. Y aquí arriba nos aparecen cada uno de ellos con los formatos. De donde la vamos a ir verificando una por una. Vamos a cambiar. Entonces, veamos este. Vamos a darle un nombre diferente. Vamos a dejarlo más bien menú raya par para que nos vaya haciendo la configuración. Menú bar. Veamos, ahora sí, vamos a darle entonces con el icon menú. Listo. Entonces el label
teclas, vamos a llamarlo icon raya menú, con el nombre de, más bien, dejémoslo, menú, para que no haya ningún tipo de inconveniente. El icon menú, que es el que pudimos identificar aquí con Fontelo. Aquí en la parte inferior, icon menú. Entonces está icon menú. Y con el nombre, entonces, menú bar. Entonces lo tenemos con el checkbox menú bar, con for menú bar y con el nombre como tal de icon menú. Darle control S. Aquí ya está bien nombrado, CSS. Entonces vamos a darle, démoslo menú raya bar, guardemos, vamos verificando. Aquí ya me aparece. Con inicio autos, listo. Entonces sería el menú bar, display none. Ya lo tenemos acá con link restyle css fontelo.css. Confirmemos fontelo.css es correcto. Con el href. Inicio autos, bien. Con los estilos. Con menú.css, que es lo que vamos a ir configurando. Tenemos el font family, tenemos el body configurado, el header con un width, con un height, el background, con un color que está cerrado, sí, el position fixed, un top 0, left 0 y un z index de 100. Listo, bien. Ahora tenemos el contenedor y el contenedor, el punto contenedor con un width de 98 y un margin out. Contenedor, sí, ahí lo tenemos bien. Veamos. Ya está, menú CSS. El H1, float left.
Veamos el color. Ese ya está. Este me aparece ya de color negro, pero este es el que no está. Header representado dentro del header, que es el que tenemos que verificar para la clase contenedor. Tenemos un div class contenedor, ahí no hay problema. Luego tenemos un h1 class, el icon cap, que es el de los autos. Tenemos el input, que es el type checkbox con el ID. Menú bar. Luego tenemos el label class, que es el icon menú, que es el nombre de nuestro elemento. For menú bar. Y cerramos el label. Y luego viene el navs con el class. Y luego vienen los nombres respectivos de cada uno. Por ahora no asociamos nada en estos puntos. Y cerramos el nav, se cierra un dir y se cierra el header. Hasta aquí no hay problema. Veamos que no hemos asociado todavía los estilos. Entonces, aquí ya lo llevamos bien. No hay problema, tenía unas dudas, pero todo vamos dentro de lo normal. Entonces seguimos con el menú. Ya tenemos... Entonces en el menú vamos con el header label. Dijimos entonces que dentro de este float vamos con un font. Vamos a darle un tamaño, un font size. Hasta lo último. Ese font size vamos a darle 6 píxeles. 6 píxeles y 0 para el label de nuestra cabecera. Y vamos a indicarle que tenemos un menú. Ese menú vamos a darle un display none. Entonces, vamos guardando. Guardemos hasta ahí el menú. Actualizamos. Aquí con mis estilos. Necesitamos ya asociar nuestro index con nuestra hoja de estilos. Y para ello entonces hacemos otro link. Y en este caso el link vamos a asociarlo con los estilos.css. Voy haciendo la asociación y ya nos aparece en este caso autos deportivos con el tipo de fuente. Aquí está el menú por ahora, mientras lo vamos activando con todos los procesos. Listo, regresemos.
Entonces volvemos aquí al menú. Tenemos Display None. Y trabajemos. Position, vamos a decirlo, absolute. Bueno, sin este position, quitémosle entonces este. Y vamos a darle un width. Y ese width entonces, que me tome el 100%, un alto y un ancho, que me ocupe con el fin de que me ocupe tanto el ancho y el alto de esa caja que tiene como tal para trabajar. Y vamos a utilizar un background, y ese background vamos a darle, por ejemplo, un RGBA, y ese RGBA para darle una combinación de colores. Entonces, por ejemplo, 51, 51 es una configuración de color que ustedes pueden buscar. 51. Y trabajamos con 0.9. En este caso, para que me tome todos los estados y que me trabaje un top 0 para que me lo trabaje desde la parte superior. Un top 0. Un tipo control S. Veamos, este es el menú. Voy a actualizarlo. Quedó en la parte superior. Veamos, se me extendió todo el color. Volvamos. Veamos el punto menú. Position Absolute. Top 0. Con un, bueno, acá le dejamos, cambiémosle a left. Voy a decirle que el left también va a ser de 0. Con un width de 100% y con un height y el background. Top, left y de absolute. Vemos, verifiquemos si ya nos mejora en este caso el menú que está aquí en la parte superior, pero el color me sigue otorgando en la parte superior con el punto menú, que es lo que tenemos que entrar a verificar. Veamos, la cabecera sigue, vamos a corregirla también, un font size tenemos, vamos a darle un margin porque no le habíamos asignado márgenes, y esa margen va a ser, en este caso, démosle 6px, 6px con 0, y para que cuando el cursor pase en la parte superior, entonces, que sea el apuntador, un pointer, para el header label. Control S guardamos, control S guardamos también. Listo. Tenemos que corregirle esa opción de que me queda extendido el menú. Veamos este div class menú, que es el que tenemos en este caso. Y lo tenemos como punto menú, sí, ahí lo tenemos de forma correcta. Position, top, left, el width. Tenemos el height. Tenemos el background. Ahora, vamos a decirle el punto menú A
que son nuestros enlaces. Vamos a decirle entonces que vamos a darle un display para que me trabaje con bloques, y ese display en bloques, digamos que vamos a trabajar un color y un color, digamos, blanco, con un height, y ese height que sea de 50 píxeles, y ese 50 píxeles tengamos un text, y ese text decoration, el decoration, vamos a decirle que no nos vaya a afectar para nada, con un espaciado, con un padding de 15 píxeles, y esos 15 píxeles tengo un border bottom con cierta configuración. Entonces, esa configuración, digamos lo que va a ser de un OPX de tipo sólido con un RGBA con la siguiente configuración, por ejemplo. Las tres configuraciones por los extremos, superior, inferior, derecho, izquierdo. De 0.5. Esto para que las opciones o los textos que van a estar dentro del menú van apareciendo y se vayan desplegando. Entonces, verifico y observen. Ya me aparece entonces inicio autos block contactos, que son las opciones que necesito que me empiecen a aparecer. Eso dentro del punto menú A. Pero si ustedes observan, este inicio me quedó por encima de mi icono de autos. Vamos a hacer esa corrección. Entonces aquí en top, no lo dejemos en 0 porque me está arrancando desde la posición inicial. Arranquémoslo entonces, el punto menú desde 50, pero digámosle píxeles, control S. Actualización y observen que ya me quedó debajo. Ya ahí lo tenemos en esa posición. Ya lo vamos corrigiendo. Ahora, menú A, vamos a decirle que para esta configuración, digámosle que cuando aparezca, tengo una configuración que me aparezca con cierto color cuando pase el mouse encima. Entonces vamos a decirle, vamos a darle un background, y ese background, veamos, démosle un RGBA, y ese RGBA con cierta configuración de colores, sea la que utilizamos en la anterior. Y un 0.3 para que el color no sea tan fuerte. Por ejemplo, para revisar. Cuando pase el mouse se vea una coloración. Vamos a revisar. Entonces miren, ahí ya va cambiando. Entonces, ¿qué sucede si yo aquí le amplío? Veamos. 0.8. Guardo. Actualizo. Miren, ya el color es muy fuerte. Puede empezar a tapar el texto. Entonces, bajémosle a un 0.5. Actualicemos. Veamos, ya baja un poco. Pero no, vamos a dejarlo en 0.3 como lo habíamos puesto inicialmente. Actualizamos y observen. Ya es un tono un poco más suave para esa configuración.
Entonces, para que nos activen el menú, entonces aquí en punto menú, vamos a utilizar un transition. En transition decimos all, 0.5 segundos, y un transform con un translate X, pero ese translate X, la idea es que se me oculte. Guardemos, verifiquemos, ya se ocultó. Entonces, si yo me voy acá, la idea es que cuando me ubique sobre este y le dé un clic, me aparezca el menú. Ya logramos ocultarlo. Esa es la idea. Para eso el transition y el transform. Entonces, veamos. Como ya lo ocultamos, entonces vamos a hacer la siguiente configuración. Para que nos funcione en este caso, entonces hacemos la siguiente configuración. Entonces le decimos punto menú, en este caso, numeral menú para que me configure, que es el nombre que le hemos asignado. Utilizamos el checked. Entonces, cuando ya se haga la selección, hacemos esta virulilla. Entonces yo le digo punto menú cuando se haga el proceso. Entonces le indico que haga un transform, que ese transform va a tener un translate en X, y ese translate en X va a ser de 0, de 0%. Este icono le da el 126 para que me aparezca. Vamos a guardar, actualicemos la página. Veamos, y ya me aparece el darle un clic, que es el checked. Vuelvo y le doy clic, desaparece. Es la idea. Entonces, retornamos. Ahora bien, ahí ya está el área de menú, ya está completo. Entonces, ya vamos a empezar a utilizar las otras áreas. El menú, dejémoslo hasta acá. Entonces nos vamos a index, y en index, fuera del header, vamos a colocar la etiqueta main y vamos a utilizar section, y ese section va a tener un ID llamado banner, que es el que vamos a empezar a utilizar, y dentro de ese banner entonces vamos a utilizar
un IMG y ese IMG insertando la imagen como tal que vamos a utilizar. ¿Cuál es la imagen como tal que vamos a utilizar? La imagen principal. Entonces, aquí me aparecen varias imágenes. Coches deportivos, cover, Nissan, está la lista como tal. Entonces aquí yo tengo varias, ya les asigné el nombre, coloqué banner. Si yo me ubico aquí encima me muestra, esa es la categoría de imágenes que tengo. Entonces ahora voy a colocar el H2 para mi subtítulo. Entonces voy a colocar, por ejemplo, digámosle marcas deportivas. Entonces de esas marcas deportivas vamos a colocar una etiqueta de texto que diga, digámosle, entonces dentro de ese párrafo. Los mejores autos de la actualidad. Entonces, una vez terminado vamos a utilizar una etiqueta href donde me diga por ahora, para hacerle un enlace propio, digámoslo así, decimos leer más. Entonces, control S, voy a estilos, voy a darle archivo nuevo, CSS, y le voy a dar guardar como, y voy a darle banner.css. Y dentro de estilos, entonces, vamos a importarlo. Entonces, recuerden que se va a llamar banner CSS. Lo guardo. Me voy a banner. Vamos a indicarle entonces banner. Entonces, para empezar a trabajar, pero antes, como él está dentro de unas secciones, entonces para no dejar por fuera mi section, o bueno, todo lo que esté dentro del section, vamos a darle un width de 100%, para que esté todo dentro del contenedor, y un margin, vamos a decirle un margin bottom de 25 píxeles. Entonces con eso me queda separado. Y vuelvo al banner y entonces en ese vamos a utilizar un margin top para que arranque de la parte superior de 50 píxeles. Ese de 50 píxeles para el banner. Entonces ahora ese mismo banner, pero ya utilizando la otra propiedad que está dentro, que es la imagen, esa imagen que va a contener o cómo la vamos a configurar. Entonces vamos a decirle entonces que va a tener tanto un alto como ancho de 100%, o sea que me esté ocupando todo el alto y todo el ancho, también de un 100%. Ahora, punto contenedor
pero ese contenedor que va a estar dentro del banner entonces ese contenedor vamos a dejarlo una posición, o sea un position que me quede absolute, que el contenedor quede, digámoslo así, trabajando dentro del banner. Entonces, esos son los contenedores que van dentro del banner. Entonces, démosle un top del 50% a la mitad y un left también que me trabaje a la mitad del 50% y un transform 50%, transform indicándole un translate en X de menos 50% y un translate pero en Y también de menos 50%. Y démosle un color, ese color, vamos a dar este seleccionado. A guardar, vamos a ir verificando, guardemos también lo de los estilos, guardemos entonces y confirmemos en el navegador cómo va hasta el momento. Entonces observen, marcas deportivas, los mejores autos de la actualidad, leer más, ya me va mostrando. La idea es que estas marcas deportivas queden dentro de la parte superior, que es lo que vamos a ir trabajando en el momento. Entonces, veamos a este index, vamos a utilizar lo siguiente. Dentro de la imagen JPG, para que me trabaje el contenedor y las imágenes me queden ahí en la parte superior, entonces vamos a darle un div. Y ese div, dentro del div, vamos a generar la clase llamada contenedor. Vamos a sacarlo de acá, darle un control X y lo dejamos antes de cerrar el section. Vamos a pegarlo acá, que es el que va a contener toda esta área. Entonces guardamos, verifiquemos. Recuerden, miren, aquí está por fuera. Actualizo y ya me aparece aquí. Entonces, marcas deportivas, los mejores autos de la actualidad, leer más, que es lo que hemos estado configurando hasta el momento. Listo, volvamos. Y volvemos a banner. Entonces ahora al banner, digámosle entonces que el banner vamos a seguir configurando el H2, que es el que tenemos como subtítulo. El subtítulo vamos a decirle entonces un font size, el tamaño. El font size, digámosle de un 28x. Y trabajemos con numeral banner
pero para los enlaces A, entonces un width de 100 píxeles. Vamos a darle entonces un display block, un color con un text decoration. Para que no me vaya a afectar el proceso con los textos, con un espaciado de 10 píxeles y un margin top para que me quede en la parte superior. De 10 píxeles también. Y un border solid de 3px sólido. Guardemos y vamos mirando cómo va quedando. Entonces ya me aparece más fuerte con este texto, leer más dentro de el cuadro. Y cambiemos entonces dos puntos para que se pueda observar el proceso cuando pase el mouse encima. Entonces un background con un RGBA. Y el último, veamos. .5, veamos cómo va quedando. Actualizamos. Listo. Ya se ve de mejor manera. Observen, paso el mouse encima, ese es el hover, ya me da una coloración. Hasta acá llega esta configuración. Entonces voy a index. Y aquí, después de haber cerrado el div, cerramos un section. Casi cerró el main, vamos a darle un espacio. Y aquí entonces, al final del section, vamos a generar otro section. Y en este section vamos a darle el ID. Bienvenidos. Y aquí en este, con un H2, en ese H2, colocamos bienvenidos. Bienvenidos a nuestro club
de autos deportivos. Entonces guardo, me voy a estilos y en estilos entonces le digo numeral bienvenidos y en bienvenidos text align center guardamos. Y observamos, bienvenido a nuestro club de autos deportivos, que es lo que va apareciendo en la parte inferior. Y si lo modificamos de tipo responsive, esto es lo que nos va apareciendo hasta el momento. Y si yo le doy clic acá, me aparece de forma automática entonces volvamos acá al index y veamos esta otra sección. Tenemos otro section y de este section entonces ID, decimos block y de ese block entonces le damos un H3 lo último en autos deportivos y vamos a darle un div acá y con este div vamos entonces a generar dentro del div otra clase contenedor y dentro de esa clase contenedor la idea es generar 4 artículos que nos aparezcan 4 textos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a darle, por ejemplo, article por 4. Esto en el caso de que me muestre esa configuración. Pero como yo necesito no solamente esos elementos, sino necesito también imágenes y textos, entonces, ¿qué necesitamos? Voy a devolverlo para que ustedes se den cuenta. Colocamos signo mayor, necesito imágenes y fuera de eso, ¿qué necesito? Necesito entonces los textos para cada uno, tabulador, y automáticamente me generan los 4 artículos. Y me aparecen con los artículos y cada uno con el H4. Demos este. Dejemos 3 para los espacios. ¿Y qué hacemos entonces? Vamos agregando las imágenes. Entonces, IMG, Bugatti, IMG, el Bugatti, cual tenemos el Camaro, y fuera de esto tenemos el IMG. Fuera del Camaro, entonces coloquemos el cover.
Control S, actualicemos. Entonces aquí ya nos van apareciendo los autos. Bueno, entonces hasta aquí dejo esta segunda cápsula y ya después en la siguiente les voy mostrando el resto de la actividad. Entonces espero que lo puedan ir aplicando poco a poco y nos veremos en la próxima oportunidad para ir completando esta actividad de autos deportivos. Y estén muy atentos, practiquen bastante y nos veremos en la próxima oportunidad.